economía y tiene que ver con la inflación. Agosto, 7%. Septiembre ya hablan de un 6,6%. ¿Cómo se detiene esto? ¿Qué medidas hay que tomar para que baje la inflación? Porque los manuales te dicen, por acá tenemos que ir. Vas por ahí y no pasa nada. Y otro manual te dice, no, vamos por acá. Y tampoco pasa nada. O sea que estiman un 6,6% de inflación para septiembre, viene de un 7%, y algunos piensan que cuando lleguemos a diciembre vamos a estar alrededor de un 90, un 100%. 100%, sí. 90 o 100%. Es una locura, no se puede vivir. Ahora, ¿cómo se detiene? ¿Quiénes son las personas que deben determinar qué pasa con esto? ¿Quiénes son? ¿Qué es lo que va a suceder de aquí en adelante con la inflación? ¿Qué es lo que va a pasar de aquí en adelante con los números de la economía? ¿Cuánto hay que ganar? ¿Cuánto hay que ganar para esto? ¿Cuánto hay que ganar para poder vivir y llegar a fin de mes? Eduardo Jacob es un economista y quizás sepa mucho más de lo que sé yo, obviamente. Eduardo, gracias por atendernos, Jacob. ¿Cómo hacemos para enfrentar esta situación? ¿Qué pasa? ¿Cómo se hace? Mirá, buenos días primero, gracias por llamar. Pienso que hay varias respuestas, digamos, si nos ponemos desde el lugar de nosotros como consumidores, y bueno, ya alguna experiencia los más grandes tenemos de cómo luchar con la inflación. Siempre vamos a perder, obviamente, salvo que tengamos ingresos flexibles, sí, vamos a perder, pero bueno, lo que trata de hacer toda la gente es proteger, que el dinero se mueva más rápido, las cosas, comprarlas antes, acumular cosas antes de que aumente. La vida se convierte en una pequeña carrera donde vos sabés que sí, te gana la inflación, pero bueno, tratás que te gane lo menos posible. Desde el punto de vista de la política pública, digamos que lo que estamos claros es que el gobierno no tiene ninguna estrategia para bajar la inflación y que la inflación va a acompañar a este gobierno hasta final de mandato. Va a tratar de que no se acelere más, que no se espiralice, y para que no se espiralice tiene que controlar el tipo de cambio, digamos. El tipo de cambio no tiene que tener ninguna, vamos a decir, sacudón súbito, y por lo tanto vamos a convivir con el cepo. Tenemos un panorama por delante en la materia muy complejo, porque vamos a tener que sobrevivir con estas altas tasas de inflación, inéditas en el mundo, obviamente, ¿no? Ahora, Eduardo, ¿cómo se hace para salir de esto? Porque muchos dicen, no, hay que salir por este lugar. Dicen, no, pasemos por el otro lugar. No, Pero hay no un se solo sale. lugar. No, digamos, seamos claros, digamos, hay una única forma. Si vos analizás las políticas económicas de todos nuestros vecinos, Chile, Uruguay, obviamente todos tienen distintos signos políticos, ¿no? Claro. Castillo en Perú es bien distinto de Lacalle Pou en Uruguay. Sí. Y sin embargo, la política económica que implementan es la misma. Es decir, en ninguno de esos lados hay ninguna duda respecto a que la política monetaria es manejada por el Banco Central, las reservas son muy importantes, el tipo de cambio funciona libremente, y hay una serie y el equilibrio fiscal es a rajatabla y se cumple siempre. Es decir, todos estos países están trabajando con superávit fiscal y nosotros tenemos déficit fiscal y seguimos pensando que el año que viene vamos a tener déficit fiscal. Decimos, no, vamos a pasar del 2.5 al 1.5. ¿Y ese quién lo va a financiar, ese 1.5? Siempre. Más LELIQs, ya tenemos 7 billones de pesos en LELIQ. Es decir, para tener una baja de la inflación hay que aplicar un programa, hay que tener una política económica definida, hay que tener un gobierno que dé certidumbre. Nosotros tenemos un gobierno donde el presidente no existe, está borrado, el ministro de Economía asume potestades y vende una cantidad de poder que no parece tener, y la vicepresidenta, que es la que conduce políticamente al frente de todos, está ocupada con sus juicios y con los problemas que ha tenido, terribles problemas que ha tenido, y bueno, y no se ocupa de esto. Ahora, Eduardo, teniendo como espejo, ¿no?, lo que nombraban de recién, Castillo en Perú, ¿sí?, Lacalle Pou en Uruguay, Bolsonaro en Brasil, Boric en Chile, o sea, todo muy diferente, muy diferente. Ahora, ¿por qué en la Argentina no ven eso y toman esas medidas? ¿Por qué no lo hacen?
Porque hacer eso implica, digamos, modificar la reconfiguración del Estado. Vos tenés un Estado que gasta mucho más de lo que puede, un presidente que en medio de esta situación viaja con 50... Digamos, tenemos desde... Para ver los problemas, uno se puede agarrar de pequeñas cosas. Ahora, también podemos mirar las grandes cosas de lo que ocurre. Los gastos que se planean, es decir, los gobernadores piden obras y el gobierno le da obras. Ahora, ¿cómo vas a tener obras vos en tu casa? ¿Se te ocurriría hacer 2 cuartos nuevos si le debes al banco y no tenés un peso? No se te ocurriría ampliar tu casa cuando no tenés un peso. Claro. Primero decís, bueno, a ver cómo arreglo mis deudas, a ver cómo me pago el almacén y en un momento que junte algún peso, bueno, pensaré en hacer 2 cuartos nuevos. La dirigencia política no puede aceptar que tenemos una crisis hace muchos años. Es más, el gobierno anterior, en 2015, tampoco se animó a plantear que el país estaba quebrado, como está quebrado hoy. Hoy está un poco más quebrado. O sea que esto... tenemos mucho más deuda. Ahora, Eduardo, esto no es una cuestión ideológica entonces, porque el gobierno anterior, sí, el gobierno de Mauricio Macri, totalmente opuesto ideológicamente al gobierno de Alberto Fernández, tampoco lo logró. Bueno, el gobierno anterior, si recordás, cuando asume, sí, no tenía mayoría en ninguna de las cámaras, sí, con lo cual era un gobierno políticamente muy débil, tenía una CGT absolutamente en contra. sí. Era un gobierno que no tenía capacidad de fuego como para implementar las cosas que decía que quería hacer. Y que de hecho las hizo, es decir, el gobierno pasado entregó al país con 15.000 millones de dólares de reservas líquidas. Hoy tenemos menos 2.000 millones de dólares de reserva líquida. Es decir, el gobierno anterior, pese a todo, el tema de que buscaba un equilibrio fiscal, entrega la economía en equilibrio. Es decir, la CUNSA entrega a la economía en 2019 a Guzmán, sí, con un déficit que no llegaba ni al 0,5%. Es decir, la economía estaba en equilibrio, el tipo de cambio era un tipo de cambio equilibrado y las tarifas estaban actualizadas. Ahora, en ese escenario, este gobierno perdió el rumbo y otra vez volvimos a foja cero. Es decir, sí cuenta la cuestión ideológica. El gobierno anterior quería hacer algo que logró en cierta medida, pero se debilitó políticamente y perdió las elecciones. Y este gobierno ha hecho una catástrofe desde el punto de vista de los recursos del Estado, el dispendio de los recursos del Estado, haber generado, digamos, nosotros tenemos una bomba de tiempo muy grave que son los 7 billones de pesos del ELIC para el año que viene, indexados con tasa de interés o con dólar, lo que suba más rápido. Claro. Que es una cuestión que ya habría que empezar a discutir cómo se va a procesar cualquiera sea el resultado electoral, porque eso hay que pensarlo de antemano, no podemos llegar a ese momento en esa situación. Ahora, Eduardo, me refiero a lo que pasó, ¿no? Se fue Guzmán. Todos decían, no, el responsable es Guzmán. Se fue Guzmán. Vino Batakis. Cambió todo. No, no cambió todo, porque Batakis se fue. Llega Massa. Ahora llega Massa y muchos dicen, el mercado lo acepta. ¿Cambió algo con Massa? No, con Massa lo que hace, empieza a tomar parches, a buscar dólares desesperadamente para llegar a cubrir las metas con el acuerdo con el fondo. Entonces lo que hay es que le permitieron hacer lo que a Guzmán no le permitían hacer, pero digamos, lograron enterrar aún más al país, haciéndole, digamos, perder el tiempo a Guzmán durante 2 años. Porque toda la filigrana que inventó Guzmán de que él iba a conseguir que el Fondo Monetario nos dé una tasa de interés especial y que nos dé 20 años para pagar, estuvo 2 años discutiendo estupideces que no iba a conseguir nunca y no se consiguieron, para llegar al punto que estamos. Si ellos el día 0 hubieran negociado con el banco, con el fondo y con los acreedores privados, bueno, se podría haber aprovechado el hecho de tener equilibrio fiscal y las tarifas actualizadas para no acelerar la tasa de inflación como la aceleraron. Ahora, Eduardo, ¿por qué ahora el fondo, o sea, cuando estaba Guzmán le decía a Guzmán, usted debe hacer esto, el Fondo Monetario Internacional, que siempre interfiere en lo que tiene que ver en las economías regionales, en las economías de todos los países, le dice, bueno, tiene que hacer esto. Guzmán dice, bueno, voy a hacer lo que usted me dice. Hace parte de lo que dice el Fondo Monetario Internacional y parte no. Viene Batakis y dice, bueno, usted tiene que hacer esto. Ahora, se reúne, ¿sí?, el Fondo Monetario Internacional con Massa y después se reúne con Alberto Fernández y el mismo Fondo Monetario Internacional le dice, qué bien que está encaminado el país.
no es tan claro que bien se está encaminado, sino que le dicen que hay que luchar contra la inflación, Sí, le dicen que hay que profundizar las reformas, y sí. lo único que hace el Fondo Internacional es salir, alejarse de la explosión de la economía argentina. Es decir, el Fondo Monetario lo único que hizo fue firmar un acuerdo donde cada vez que Argentina le tiene que pagar, le da la plata para que le pague. Y la deuda sigue siendo lo mismo. Con lo cual, con este gobierno, el acuerdo firmado, que llega hasta el 23 o al 24, lo que dice es, no va a ser por mí, dice el Fondo Monetario Internacional, que la Argentina colapse. Yo voy a evitar que el default sea por culpa mía. Entonces voy a correrme del default de la Argentina. Si la Argentina va a un default o va a una situación crítica, no va a ser por el fondo. El fondo lo único que hizo fue inventar una jugada nueva como para cubrirse del problema Argentina. La deuda sigue viva, pero ellos no van a participar de la crisis. Eduardo, solamente una cuestión de apoyo moral, para decirlo de alguna manera. No, una cuestión de parte del fondo, una cuestión de viveza criolla de Washington. Viveza de estadounidense. Yo voy a estar lejos. Cuando se pudra esto, yo voy a estar lejos. Claro. Embrómense ustedes. Eduardo Jacob, economista, gracias por explicarnos toda esta situación. Ahora entendemos un poco más por qué la inflación no baja. Un abrazo grande y que tenga buen día. Muchas gracias, muchas gracias. Chau, gracias, chau, chau. Bien.